En la mente de Dios no hay antes ni después. No hay líneas, ni fechas, ni repeticiones. No hay errores acumulados ni cuentas pendientes. Todo está contenido en un eterno ahora, indivisible, completo, perfecto. Esta es la base inamovible sobre la que descansa toda enseñanza espiritual verdadera. Y es también la piedra angular de este libro. La mayoría de las personas vive prisionera del pasado. No porque el pasado tenga poder, sino porque han sido entrenadas a creer que lo vivido es lo que las define. Arrastran historias como si fueran identidades. Conservan recuerdos como si fueran sentencias. Se atan a heridas, culpas, errores, traiciones, y repiten mentalmente lo que ya no existe. Y sin saberlo, reproducen un sufrimiento que podría haberse disuelto si hubieran aprendido a ver desde el espíritu. Pero Dios no tiene historia. Dios no contabiliza. Dios no almacena. Dios no revisa lo que fuiste, sino que sostiene lo que eres. Y lo que eres, en su mente, nunca ha sido otra cosa que su Hijo perfecto, hecho a su imagen, libre del tiempo y del error. En ese nivel absoluto, el único real, toda experiencia humana, por intensa que haya sido, puede ser redimida. No con esfuerzo, no con análisis interminables, sino con un cambio de conciencia, con un retorno al Cristo interno, que es la presencia de Dios en ti. Este libro no te propone reconstruir tu historia, ni reinterpretarla desde la lógica emocional, ni manipular recuerdos. Te invita a acceder a un nivel superior de comprensión, donde el tiempo es visto como una ilusión útil pero limitada, y donde el ser que verdaderamente eres puede mirar todo lo vivido sin identificarse con ello. La enseñanza central es clara. Lo que sostiene tu mente, se prolonga, lo que sueltas se disuelve. Si hoy decides soltar el pasado, no olvidarlo, sino liberarlo de significados falsos, entrarás en el presente eterno, y allí todo es posible. Porque el reino de Dios no está lejos, ni en el futuro. Está aquí, ahora accesible desde la mente que ha recordado su fuente. Tu Cristo interno ya sabe esto. Ahora solo falta que tú lo recuerdes. Este libro es un camino hacia ese recuerdo, reescribiendo el pasado con la verdad, basado en las enseñanzas de Emmett Fox. Editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El pasado no existe en la mente de Dios. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Isaías 43:18. El pasado no existe. No existe como entidad real, no existe como energía espiritual, no existe como determinante. El pasado, tal como la mente humana lo concibe, no es más que un archivo dinámico de imágenes mentales, sostenidas en el plano subconsciente por medio de la emoción. Ninguna experiencia, por muy intensa o trágica que haya sido, puede mantenerse viva sin el consentimiento continuado del pensamiento. El pasado se alimenta de atención. El pasado se perpetúa solo porque uno lo recuerda, y más aún porque uno lo revive. Hay una diferencia crucial entre recordar y revivir. Recordar es una función mecánica de la mente natural. Se produce al revisar hechos pasados con una actitud neutral, como quien hojea un periódico antiguo. Revivir, en cambio, es una acción espiritual involuntaria. Es traer al presente no solo el hechos, sino la carga emocional que le fue asignada, y reexperimentarla como si fuera vigente. Cuando se revive el pasado, se le vuelve a dar poder. Cuando se revive el pasado, se lo reactiva como si fuera presente. Por eso lo que se mantiene en la conciencia con juicio, culpa o dolor, permanece. Lo que se suelta sin apego, se disuelve. Esto es una ley. La mente humana, por estructura, crea secuencias, líneas de tiempo, causas y efectos. Pero la mente de Dios no funciona por líneas. La mente de Dios es atemporal, es un punto sin principio ni fin, es el eterno presente. Lo que para el hombre fue ayer, para Dios es ahora. Lo que fue error en la percepción del hombre, en Dios nunca ocurrió. Porque Dios no registra ilusiones. La omnipresencia no sostiene en sí misma aquello que se contradice con su naturaleza. Y si Dios es vida, si Dios es bien, si Dios es amor,
No puede contener odio, ni muerte ni pecado. Esto no es retórica, es metafísica. Cuando Isaías proclama, no os acordéis de las cosas pasadas, no está sugiriendo olvido por negligencia. Está declarando una ley de transformación interior, porque mientras se siga nombrando al ayer como verdad, se seguirá sembrando el hoy con las mismas semillas. Lo que se sostiene mentalmente se prolonga, lo que se suelta mentalmente se disuelve. No porque desaparezca del archivo del alma, sino porque pierde su vibración activa, y todo lo que ya no vibra en tu conciencia, deja de proyectarse como experiencia. Recuerdo a una mujer que se acercó a mí después de una charla en Nueva York. Me contó que durante años había vivido atormentada por una decisión equivocada que tomó a los 23 años. Esa decisión la había llevado a un matrimonio infeliz, a la pérdida de una herencia, a una vida que, según sus palabras, no era la que Dios quería para ella. Estaba convencida de que el error cometido había sellado su destino. Le pregunté si ese error lo seguía cometiendo cada día. Me miró con asombro. No, me dijo, lo cometí una vez, pero lo lamento cada día. Le respondí, entonces lo sigues cometiendo. Cada día que lo lamentas, lo traes al presente. Y mientras sigas trayéndolo, no habrá espacio para que Dios haga cosa nueva. La mente humana guarda el pasado en su sótano. Lo tiene allí almacenado como archivos cerrados que de vez en cuando saca para justificar, para temer, para no avanzar. Esas carpetas mentales están llenas de nombres, de fechas, de frases, de gestos, de errores. Pero en lo profundo del espíritu no existe ese sótano. Solo la mente inferior lo necesita. Porque el espíritu no necesita explicaciones. El espíritu solo reconoce aquello que vibra con el principio. Aquí se revela el primer acto de liberación real. Deja de sostener el pasado como una verdad, porque no lo es. El pasado no tiene poder alguno salvo el que tú le des con tu pensamiento. El pasado, incluso el más intenso, incluso el más doloroso, es una imagen mental envuelta en emoción. Y puede ser disuelta. ¿Cómo? De dos maneras. Dejando de pensar en él como real, y pensando en Dios como presencia actual. La oración no consiste en suplicar que el pasado desaparezca, consiste en afirmar que Dios es el único poder, aquí y ahora. Cuando oras correctamente, no estás intentando borrar hechos, estás afirmando la irrealidad del error. No niegas que ocurrió algo en el plano humano, pero niegas que eso defina tu identidad espiritual. Esa es la diferencia entre espiritualidad y sentimentalismo. El sentimentalismo adora el pasado y lo embalsama con dolor. La espiritualidad lo deja morir sin ceremonia, para que puedan hacer lo nuevo. Ahora bien, ¿cómo suelto algo que me ha marcado durante años? El proceso es doble: desvincular la emoción y crear una nueva interpretación. Porque lo que hace que un recuerdo permanezca no es el hecho, sino la emoción atrapada. Al revisar mentalmente una situación pasada con compasión, con entendimiento espiritual, y sobre todo con la conciencia del Cristo en ti, esa emoción pierde densidad. Es como soltar el hilo que amarra un globo. La imagen se va elevando, se vuelve ligera, se vuelve inofensiva. Y luego desaparece. Este es el verdadero perdón. Dios no recuerda porque Dios no guarda archivos. El amor no necesita pruebas, ni precedentes, ni penitencias. Solo el ego pide castigo. Solo el yo inferior exige reparación emocional. La mente de Dios simplemente dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Es decir, ya no estás atado. Ya no eres esa historia. Ya no importa lo que fue, importa lo que eres en Dios, ahora. Y ahora eres libre. Si insistes en recordar, recuerda esto: tú no eres tu pasado. Tú eres tu conciencia presente. Lo que pienses hoy, lo que afirmes hoy, lo que contemples hoy, es lo que determinará tu mañana. Si quieres vivir una nueva vida, no esperes que Dios borre el ayer. Dios no borra, Dios crea de nuevo. Dios no restaura ruinas. Dios edifica sobre la roca de la verdad. Y esa roca es tu presente consciente. El pasado no necesita reparación, necesita ser soltado. Cada vez que dejas de revivirlo, Dios hace una cosa nueva. Cada vez que te niegas a hablar de él, como si aún te perteneciera, abres la puerta a una experiencia completamente renovada. Cada vez que oras con el corazón limpio, como si nunca hubieras errado,
El universo te responde como si así fuera. Porque así es. Cristo dijo: sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esa perfección incluye la libertad del ayer. Porque Dios no mira lo que fuiste. Dios solo ve lo que eres en su mente. Padre eterno. En este momento reconozco que el pasado no tiene poder sobre mí. Tú eres mi principio y mi presente. Todo error ha sido disuelto en tu luz. No me aferro a las sombras, no alimento memorias, no justifico el dolor. Elijo ver con los ojos del Cristo. He aquí que tú haces cosa nueva en mí, y la recibo con gratitud. Amén. Capítulo 2. El Cristo interno y el perdón absoluto. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. El perdón espiritual no es una emoción, no es una súplica, no es un acto de grandeza humana, es una ley mental. Una ley tan exacta como la gravedad, tan automática como la luz que se enciende al girar el interruptor. El perdón desde el punto de vista del Cristo interno no se basa en el arrepentimiento ni en el castigo, sino en la corrección de visión. La mente espiritual no necesita compensaciones ni explicaciones, solo claridad. Es esencial comprender que el Cristo interno no guarda memoria del error. Porque el Cristo en ti no opera desde el nivel de la experiencia humana. El Cristo no es tu historia personal, no es tu carácter, tu temperamento, tus errores ni tus logros. El Cristo es el principio eterno, que Dios sembró en tu alma, el aspecto divino de tu ser que permanece intacto, puro, no tocado por el tiempo ni por la culpa. Esa presencia no puede ser manchada ni deformada, porque no percibe el mal como realidad. Cuando Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro, introdujo en ella un elemento decisivo para toda la vida espiritual práctica. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dijo, perdónanos si lo merecemos. No dijo, perdónanos cuando estemos arrepentidos. Dijo que el perdón fluye a través de una puerta de doble sentido, se nos perdona en la medida en que nosotros soltamos, y este soltar no es un gesto emocional de indulgencia humana, sino una acción mental, dejar de ver el error como algo real. Esta es la gran revelación. El verdadero perdón no borra un hecho, borra una visión. Porque el mal en sí mismo no tiene existencia propia. No es una sustancia, es una falsa percepción. Una imagen mental sostenida por ignorancia. Perdonar entonces, no es dejar pasar algo que sí ocurrió, sino reconocer que lo que parecía real, no lo fue en el plano espiritual. He visto muchas personas decir, yo he perdonado, pero no olvido. Esa frase revela que el perdón no ha ocurrido. Porque mientras la imagen mental siga cargada de emoción negativa, sigue activa en el subconsciente. Y el subconsciente no distingue entre el recuerdo y la realidad. Lo que está vivo allí, opera, y lo que opera desde allí, se reproduce en las experiencias externas. Esta es la razón por la cual tantas personas siguen atrayendo lo que dicen haber dejado atrás, porque el perdón emocional es solo una forma refinada de represión. Pero el perdón espiritual es una acción mental que disuelve completamente el patrón. Veámoslo de este modo. Todo pensamiento deja una huella en la mente profunda. Cada vez que recuerdas una ofensa, una herida, un error tuyo o ajeno, refuerzas esa huella. Cada vez que justificas tu dolor o racionalizas tu amargura, estás reimprimiendo la misma imagen. El Cristo en ti no hace eso. El Cristo simplemente no registra el error. No porque lo ignore, sino porque no lo reconoce como real. El Cristo ve la verdad detrás de la apariencia. Esa verdad es que tú eres espíritu, no tu conducta, y que el otro también lo es. Aquí se nos presenta una de las leyes más poderosas del universo mental. Solo puedes ser liberado en la medida en que liberas a otros. No es una cuestión ética, es una ecuación de conciencia. Mientras mantengas en tu mente la imagen de otro como culpable, estás afirmando la realidad del error. Y al afirmar que el error es real, estás declarando que también lo es en ti. Esa es la razón oculta por la cual tanta gente no puede salir de su pasado. Han perdonado a todos, menos a sí mismos, y el juicio hacia uno mismo es el más persistente de todos. Ahora bien, ¿cómo perdonar de forma espiritual? No con palabras, no con promesas, no con lágrimas.
El perdón verdadero se da cuando cambias la visión interna. Cuando dejas de ver al otro como agresor y te reconoces como creador de tu experiencia mental. Cuando sueltas el juicio y afirmas, solo el Cristo en mí y en Él es real. Esa afirmación sostenida en conciencia tiene el poder de disolver toda la estructura emocional e intelectual del resentimiento. Recuerdo a un hombre que me dijo: no puedo perdonar a mi padre. Me abandonó cuando era niño. He trabajado en eso durante años, pero aún me duele. Le respondí con una simple pregunta: ¿estás dispuesto a ver a tu padre como Dios lo ve? Él dudó. Me miró desconcertado. Le repetí: ¿estás dispuesto a renunciar a tu historia, por la verdad? Cuando finalmente dijo que sí, le di una oración. Padre, te entrego esta imagen. Ya no necesito tener razón, ya no necesito recordar, solo deseo ver con los ojos del Cristo. A los pocos días regresó. Su semblante era otro. Me dijo: no lo comprendo, pero ya no me duele. Le respondí: no necesitas comprender, necesitas ver. El perdón espiritual no exige lógica, solo decisión. Esta es la raíz del perdón absoluto: renunciar a la necesidad de tener razón sobre lo que ocurrió. Mientras quieras tener razón sobre tu dolor, no podrás soltarlo. Mientras quieras que el universo reconozca tu herida como válida, seguirás atado a ella. Pero cuando eliges dejar de justificar tu sufrimiento, el Cristo en ti puede resplandecer. Y cuando el Cristo resplandece, todo error se evapora como niebla ante el sol. Este es el misterio de la oración. No cambia a Dios, te cambia a ti. No modifica el pasado, modifica la forma en que lo sostienes. Y al modificar esa forma, lo neutraliza. Por eso, cuando oras con verdadera entrega, no estás pidiendo justicia, estás aceptando la gracia. Gracia significa que el bien de Dios no depende de tu historia. Que no necesitas redimirte, porque ya estás redimido. Que no tienes que reparar nada, solo recordar quién eres. Y ese recuerdo no es intelectual, es espiritual. Es la reaparición del Cristo interno como centro de tu conciencia. Una vez que el Cristo gobierna, ya no se vuelve a las viejas imágenes. No porque las ignores, sino porque han perdido todo poder sobre ti. Y eso es perdón. No una emoción, no una renuncia parcial, no un acto de superioridad moral, sino una decisión interna de no seguir usando la ilusión del error como fundamento de tu vida. La oración del Maestro encierra esta ley en una frase perfecta: perdónanos, así como nosotros perdonamos. No hay más, no hay antes, no hay condiciones, hay simultaneidad. El perdón que recibes es igual al que das, y el que das es exactamente el que te libera. No hay grados, no hay proceso, solo decisión. Y esa decisión es ahora. Oración final. Cristo en mí. Tú que no conoces el error. Tú que ves solo la verdad en cada alma. Hazme ver como tú ves. Renuncio a mis juicios, suelto mis memorias. Libero a todos, me libero a mí. Ya no necesito tener razón. Solo deseo la paz. Tu perdón es mi libertad. Amén. Capítulo 3. Culpa, el ancla del pasado. No hay ninguna fuerza más eficaz para mantener a un alma prisionera del ayer que la culpa. La culpa no redime, no purifica, no eleva, solo repite, refuerza y prolonga. La culpa es un ciclo cerrado de pensamiento en el cual el error se revive, no para ser sanado, sino para ser castigado. Es un mecanismo del ego que, bajo apariencia de conciencia moral, retiene imágenes mentales dolorosas y las conserva activas en el plano subconsciente. La culpa no es parte del alma, no es espiritual, es una fabricación de la mente inferior que ha perdido de vista la verdad. Cuando el alma reconoce un error cometido, la ley espiritual establece solo una cosa: corrección de pensamiento. Eso es arrepentimiento en su verdadero sentido. La palabra arrepentirse, en hebreo, nacham, no significa sufrir, ni lamentarse, ni culparse, sino cambiar de dirección. Es decir, apartar la vista del error y volverla a Dios. Pero el ego ha reemplazado ese acto espiritual por una mecánica mental de repetición emocional que no produce cambio, sino estancamiento. La culpa es ese estado en el cual el alma se condena a revivir una imagen ya inactiva en la mente de Dios, creyendo que al repetir el dolor se produce purificación. Pero eso es falso. Lo que se repite no se sana, lo que se retiene no se transforma,
Lo que se mantiene mentalmente con juicio no puede disolverse. Por eso la culpa fija el error en la conciencia como un ancla invisible, que impide al barco del alma zarpar hacia un nuevo horizonte. Imagina un barco magnífico, fuerte, cargado de provisiones, con destino a un nuevo continente. Tiene mapa, tiene viento favorable, tiene mar abierto. Pero sigue anclado. El capitán no se atreve a levantar el ancla, porque cree que no merece llegar. Cree que debe quedarse donde está, pagando por un rumbo errado del pasado. Mientras tanto el barco se oxida, las provisiones se consumen, y el viaje jamás ocurre. Con tal lo que la culpa hace con tu alma. Muchas personas están listas para avanzar. Han estudiado, han orado, han comprendido. Pero no avanzan. No manifiestan su bien. No florecen, y cuando se examina con honestidad, se descubre que hay una culpa secreta, enterrada profundamente en el subconsciente, que está saboteando cada intento de elevación. Esa culpa puede tener múltiples formas: una palabra dicha en ira, una relación rota, un aborto, una traición, un descuido, un silencio. El hecho concreto puede parecer insignificante con el paso de los años, pero si no ha sido liberado mentalmente, sigue operando como causa viva en el campo vibratorio del alma. La culpa se instala mediante 3 caminos: la cultura, la repetición y la identificación. La cultura enseña culpa cuando transmite la idea de un Dios castigador, de un cielo ganado por méritos, y de un infierno ganado por faltas. Esa enseñanza es absolutamente contraria a la verdad espiritual. Porque Dios es principio, no emoción. Dios no castiga, Dios no lleva contabilidad del pecado. No me acordaré más de vuestros pecados, dice Jehová en Jeremías 31:34. El castigo no es divino, es mental, es humano, es el fruto del pensamiento errado sostenido como real. La repetición fortalece la culpa porque, al repasar mentalmente una escena, la emoción asociada se reactiva. Cada vez que recuerdas lo que hiciste o lo que no hiciste, si lo haces desde la identificación con el ego, estás renovando el contrato del sufrimiento. Estás pagando una deuda que ya no existe, en una moneda que Dios no acepta. La identificación es el proceso más insidioso. Es cuando el individuo deja de ver el error como una acción, y empieza a verlo como identidad. Ya no dice cometí un error, sino yo soy esto. Soy débil, soy indigno, soy alguien que arruinó su vida. Y en ese momento, el error ha dejado de ser un evento. Se ha convertido en esencia. Y como tal gobierna, ¿cómo se desactiva la culpa? El primer paso es reconocer su falsedad. La culpa no es noble, no es prueba de evolución. No es humildad, es orgullo invertido. Es una forma de seguir creyendo que uno tiene el poder de haber arruinado el bien que Dios preparó. La culpa dice, yo he destruido mi camino. Pero la verdad dice, el camino está siempre ante ti, esperando que mires. Entonces, el segundo paso es dejar de mirar al error. El alma que insiste en observar el barro no puede ver la luz. Y mientras no se dirija la atención hacia Dios, no hay transformación posible. El tercer paso es decretar tu libertad espiritual, con conciencia plena. No basta decir me perdono. Eso es un juego mental si no se acompaña con entendimiento. Es necesario afirmar desde la raíz. Este error no es parte de mí, no define quién soy, no tiene poder. En Dios soy libre. Esta afirmación, dicha en silencio, repetida con entendimiento, sostenida con convicción, tiene el poder de disolver la imagen mental en el subconsciente, igual que el sol disuelve la neblina sin lucha. Recuerdo a una joven que me confesó haber vivido años presa de la culpa por haber dañado a una amiga en la adolescencia. Nunca se atrevió a pedir perdón. Lo que había ocurrido ya estaba en el pasado, pero su alma seguía viviendo en esa escena como si fuera actual. Le pedí que se sentara en silencio cada noche durante 7 días, y visualizara a esa amiga envuelta en luz. Que dijera, ya no te retengo, ya no me condeno. En Dios somos libres, tú y yo. Al 7º día, me dijo, he vuelto a respirar. Esto no es sugestión, es liberación. Porque el subconsciente no necesita pruebas, solo necesita una nueva imagen vibratoria. Y si esa imagen es construida con verdad, el pasado se desvanece. El alma zarpa, el barco se pone en marcha. No necesitas justificarte. No necesitas confesar. No necesitas exponer tu herida.
Solo necesitas verla de otro modo. La culpa se alimenta de oscuridad. El perdón se alimenta de comprensión. Mientras la culpa dice, esto no debió ser, la verdad dice, esto no tiene poder sobre mí. Y en ese instante, el alma vuelve a ser libre. No hay error que Dios recuerde. No hay pecado que Dios castigue. No hay deuda que Dios exija. Solo hay bien, esperando ser reconocido. Solo hay luz, esperando que se abra la ventana de tu conciencia. Levanta el ancla. Oración final. Cristo interno. Tú que ves solo la verdad en mí. Mirsano a la verdad, Tina. Te entrego toda imagen que he sostenido de culpa. Ya no me defino por lo que hice ni por lo que omití. No hay cadena que no pueda romper tu luz. No hay ancla que resista tu verdad. Declaro ahora mi libertad interior. Me perdono, me libero, avanzo. Mi alma zarpa hacia el bien eterno. Amén. Capítulo 4. La parábola del Hijo Pródigo revelada. La parábola del Hijo Pródigo, tal como la conocemos en el Evangelio de Lucas, 15:11-32, no es una historia sobre moralidad, ni sobre justicia, ni siquiera sobre arrepentimiento. Es una revelación codificada del viaje interior del alma humana, su descenso a la ilusión de separación, su agotamiento espiritual, su despertar de conciencia y su retorno a la verdad. Cada personaje, cada escena y cada palabra contienen un símbolo. Leída literalmente, la historia inspira; leída metafísicamente, transforma. Un hombre tenía 2 hijos, dice el texto. Este hombre no es un personaje externo. Es símbolo del Padre Madre Dios, la mente divina, la fuente inmutable del ser. Y los 2 hijos no son individuos separados, sino estados de conciencia que coexisten en la mente humana. Uno permanece en la casa, la conciencia de unidad; el otro se aleja, la conciencia de separación. Ambos, sin embargo, están en la misma casa mental, y ambos, aunque en extremos opuestos, desconocen en alguna medida la verdadera naturaleza del Padre. El hijo menor representa la conciencia inferior. Aquella parte del alma que, al identificarse con la voluntad personal, reclama su herencia antes de tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que el pensamiento humano, creyéndose separado, intenta utilizar el poder espiritual para fines egocéntricos. Toma la sustancia del Padre, la vida, el talento, la inteligencia, y la emplea en una provincia apartada. Esa provincia no es geográfica, es un estado mental de exilio, en el que el alma, creyéndose autónoma, se aleja de la fuente. Gastada su herencia, vino una gran hambre. Esta frase encierra una de las grandes leyes del alma. Todo poder espiritual que no se usa según el orden divino, se agota en ilusión. No porque el poder desaparezca, sino porque se pierde la capacidad de conectarlo conscientemente. El alma sin Dios entra en escasez. No porque Dios castigue, sino porque el canal se cierra. El alma siente hambre cuando olvida que el pan está en casa. Dice el texto que fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y éste lo envió a apacentar cerdos. Los cerdos, en la simbología bíblica, representan la conciencia materialista. Impura no en términos morales, sino por su total desconexión con lo espiritual. Servir a los cerdos significa que la mente ha descendido a vivir exclusivamente en el plano de lo sensorial, de lo instintivo, de lo mecánico. Y es ahí, en ese estado de pérdida total de propósito, donde el alma toca fondo y comienza el despertar. Volviendo en sí, dice el Evangelio. Esta frase marca el giro metafísico de la historia. No dice que regresó geográficamente, sino que retornó en conciencia. No fue a casa, volvió en sí. Este es el punto más alto de la parábola. El hijo no fue perdonado cuando llegó a casa, fue liberado cuando recuperó la conciencia de su origen. Dijo para sí: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En ese instante, dejó de verse como víctima, y comenzó a verse como hijo. La conciencia de hijo es la que restablece el flujo espiritual. No hace falta mérito, no hace falta castigo, no hace falta compensación. Hace falta recordar. El hijo dice: me levantaré e iré a mi padre. Es decir, elevaré mi mente y me reencontraré con la fuente. Ahora bien, el padre, al verlo de lejos, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí se revela el corazón de la mente divina.
No espera explicaciones, no escucha discursos, no exige restituciones. No se presenta como juez, sino como abrazo. La reacción del Padre no es judicial, sino instantáneamente afirmativa. Lo vio de lejos, porque el alma que se ha separado aún cree estar muy lejos. Pero en verdad, el Padre siempre ha estado allí. La distancia era imaginaria. El retorno no es recorrido físico, sino despertar mental. El Hijo ensaya su confesión. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el Padre ni siquiera responde a eso. No lo reprende, no le exige prueba. Lo interrumpe, da órdenes, traed el mejor vestido. El vestido representa una nueva identidad mental. El Hijo no vuelve como esclavo, no vuelve degradado, vuelve restaurado. El anillo en su dedo representa la autoridad espiritual recobrada. Las sandalias en sus pies, el nuevo camino. El banquete que sigue no es una celebración moral. Es una manifestación simbólica del restablecimiento del alma en el reino. El alma que había vivido en confusión y carencia ahora reconoce su filiación y entra en la plenitud. La vaca cebada no representa castigo anterior, sino preparación eterna. Porque Dios no guarda rencores. Dios prepara siempre la mesa. Y ahora aparece el Hijo mayor, el que no se fue, el que cumplió, el que hizo todo bien, pero está amargado. Porque no entiende la gracia. Cree que la recompensa se gana por obediencia, no por conciencia. Representa al estado mental del religioso que sigue la letra, pero ignora el espíritu. Su ira revela que aún no ha descubierto al Padre. Dice, nunca me diste un cabrito. Y el Padre le responde con la más alta afirmación de toda la parábola. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. ¿Ves la profundidad? La herencia nunca fue retirada. Nunca fue negada. El problema no era externo. Era de conciencia. El hijo mayor estaba en casa, pero vivía como sirviente. No por el Padre, sino por su interpretación. Ambos hijos estaban perdidos, uno por separación activa, el otro por ceguera pasiva. Y ambos fueron invitados al mismo banquete. Así es el reino de Dios. No hay juicio, no hay condena. No hay jerarquías morales. Solo hay despertar, solo hay retorno, solo hay abrazo. El Padre representa esa mente divina que no registra errores, sino cambios de conciencia. El regreso no es geográfico ni cronológico, es espiritual. Ocurre ahora, en ti, cuando dejas de verte como indigno y te reconoces como hijo, cuando abandonas tu historia personal y aceptas tu filiación divina. Cuando sueltas el pasado y afirmas, Padre, estoy en casa. Cuando sueltas el pasado y afirmas, Padre, estoy en casa. No importa cuán lejos haya ido tu mente. No importa qué errores creas haber cometido. No importa cuánto tiempo llevas apacentando tus propios cerdos mentales. El instante en que vuelves en ti, toda la herencia es restaurada. Porque nunca fue retirada. Solo estaba esperando ser reconocida. El Cristo en ti no viaja, no mendiga, no ruega, solo despierta. Y al despertar el Padre, que nunca se fue, te besa, te viste y te celebra. Oración final. Padre que siempre estás. Hoy reconozco que he vivido en una provincia lejana, pero ha sido en mi mente, no en la realidad. Hoy vuelvo en mí. Hoy acepto que soy tu hijo. No necesito justificarme. No necesito sufrir. Solo necesito recordar. Y he recordado. Gracias por tu abrazo eterno. Gracias por el banquete que no merezco, pero que siempre me ofreciste. Estoy en casa. Amén. Capítulo 5. Reescribir el pasado en la mente subconsciente. La mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, entre lo vivido y lo revivido, entre lo que fue y lo que se sostiene como si aún fuese. Todo lo que permanece allí, activo, vibrante, grabado con emoción, opera como causa presente, sin importar su fecha, sin importar su ubicación original en el tiempo. El subconsciente no tiene calendario. Lo que tú piensas con fuerza hoy, acerca de lo que viviste hace 10, 20 o 30 años, puede tener más efecto en tu vida que lo que realmente ocurrió entonces. Esto no es superstición, es una ley de funcionamiento de la conciencia. Es el principio que Jesús utilizó al enseñar. Si alguno mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. No está hablando de moral sexual, sino de realidad mental. El acto mental es causa tanto o más que el físico. Porque lo que se imprime en el subconsciente con intención, con creencia, con emoción, no necesita materia para producir su fruto. Y así como el subconsciente puede ser grabado, también puede ser reprogramado. No por voluntad forzada. No por negación, sino por reinterpretación iluminada. Es decir, cambiando la vibración del recuerdo, no el recuerdo en sí. La memoria no necesita ser borrada, pero sí transformada. Se puede recordar un hecho sin volver a sentir el dolor que le diste. Se puede mirar atrás sin cargar con lo que antes te agobiaba, y cuando eso sucede, la imagen se disuelve en el espíritu, y su eco deja de operar como causa activa. La mayoría de las personas no vive con su presente, sino con sus residuos mentales. Caminan por la vida cargando una especie de archivo móvil de escenas que revisan constantemente, aún sin saberlo. No se trata solo de los grandes traumas, sino de los pequeños gestos que dejaron huella, una mirada de desprecio, una palabra de juicio, una traición, una vergüenza, una elección no hecha. Todo eso está allí, almacenado no como información, sino como vibración emocional, y actúa desde las sombras de la mente. Ahora bien, ¿cómo llegó eso allí? Por repetición, por emoción y por identificación. Todo lo que viviste y no comprendiste, quedó impreso. Todo lo que sentiste intensamente, se grabó. Todo lo que asumiste como personal, se fijó. Por eso decimos que el subconsciente es el terreno fértil, todo pensamiento sembrado con convicción y regado con emoción hecha raíces. La buena noticia es que ese terreno también acepta nuevas semillas, nuevas imágenes, nuevas interpretaciones. Y aquí entra la herramienta práctica de este capítulo, la revisión consciente del día vivido. Una práctica sencilla, profunda, reveladora. El alma, antes de dormir, puede revisar amorosamente su jornada, no para juzgarse ni para encontrar errores, sino para reinterpretar cada escena con la luz del Cristo interno. Y al hacerlo, va reescribiendo las huellas recién impresas en el subconsciente, antes de que se solidifiquen. ¿Cómo se hace? Cada noche, al acostarte, cierra los ojos en quietud. No te duermas de inmediato. Detén la maquinaria del día. Llama a tu conciencia, sin esfuerzo. Observa mentalmente los principales momentos de tu jornada. No importa si fueron muchos o pocos. No analices. Solo obsérvalos. Y cuando identifiques una escena que generó tensión, miedo, culpa, enojo o tristeza, no huyas de ella. No la reprimas. Ilumínala. ¿Cómo? Vuelve a verla, pero ahora desde el Cristo en ti. Mírala como si tú fueras una expresión de amor, no una víctima ni un agresor. Cambia tu papel mental. Si alguien te habló con dureza, visualízalo ahora como un alma herida, que proyectó su propio dolor. Si tú reaccionaste con impaciencia, mírate ahora como alguien que puede aprender y decidir distinto. Y decreta, esta escena no define mi alma. La bendigo, la libero, la entrego a la luz. Esto, repetido noche tras noche, comienza a desactivar las emociones acumuladas. No se trata de mentirse, ni de negar lo ocurrido. Se trata de elevar la percepción, de no quedarse en el nivel de los hechos, sino de mirar desde la altura de la verdad. Lo que era una escena dolorosa se convierte, lentamente, en un peldaño de aprendizaje. Y lo que era un nudo en el subconsciente se vuelve una hebra suelta. Y luego se disuelve. Es crucial comprender que el subconsciente no tiene defensa contra la intención consciente sostenida en calma y con claridad. No importa cuán vieja sea la escena, si hoy la observas con luz, empieza a perder densidad. Y no importa si no recuerdas todos los detalles, la vibración general es lo que importa. Cuando bendices tu día antes de dormir, estás preparando tu mente profunda para que durante la noche deshaga todo aquello que no corresponde con tu identidad divina. Recordemos esto. El subconsciente no duerme. Mientras el cuerpo reposa, la mente profunda sigue procesando, sigue reordenando, sigue estructurando la experiencia. Lo que le entregues como alimento antes de dormir será la base de su digestión espiritual. Por eso, si vas a la cama con culpa, con rencor, con miedo o con tristeza sin revisar, esas vibraciones se expanden en la noche. Pero si revisas tu día con amor, si lo limpias con tu conciencia,
Entonces el alma amanece ligera, sin saber por qué. Ahora bien, esto no es magia, es práctica. La mente responde a lo que haces con constancia, no a lo que piensas esporádicamente. Si decides cada noche regalarte 10 minutos de revisión amorosa, en un mes notarás un cambio en tu paz interior, en tu capacidad de soltar, en tu relación con el pasado. Porque habrás aprendido a reescribir el recuerdo sin mentirte, sin manipularlo, sino elevándolo. He visto personas transformar años de carga emocional con esta simple práctica. Un hombre me dijo una vez que llevaba 2 décadas odiando a su hermano por una herencia disputada. No hablaban desde entonces. Comenzó a hacer esta revisión nocturna. Cada noche, lo traía a su mente, lo envolvía en luz, le decía mentalmente: eres libre, ya no me debes nada, yo tampoco a ti. En Dios somos hermanos. Después de 3 semanas, recibió una carta de su hermano sin motivo aparente. El alma, al sanar por dentro, refleja por fuera. No necesitas que la otra persona cambie. No necesitas volver a vivir nada. Solo necesitas reescribir la emoción que diste al recuerdo. Eso es todo, porque el pasado no te ata por lo que fue, sino por cómo lo sigues interpretando. El subconsciente no olvida, pero sí se transforma. Lo que grabaste con dolor, puedes envolver ahora con comprensión. Lo que viviste con miedo, puedes recordar ahora con sabiduría. Y entonces, el pasado deja de ser cárcel, se convierte en puente. El alma no está condenada a repetir sus memorias. El alma tiene el poder de ver con nuevos ojos. Y lo que ves distinto ya no te controla. Oración final. Cristo en mí. Te ofrezco mi día vivido. Con cada gesto, cada palabra, cada emoción. Revelo las escenas ocultas. Las envuelvo en tu luz. Uno Sumprixter Canausa. Las reviso con amor. No juzgo, no culpo, no repito. Reinterpreto. Y al hacerlo me libero. Mi pasado no manda. Mi mente se limpia. Y mi subconsciente se llena de paz. Amén. Capítulo 6. Las emociones como repetidoras del pasado. La emoción no es un hecho. No es una prueba de verdad. No es una sentencia. Es un eco. Una vibración repetida por la mente subconsciente cada vez que recuerda, consciente o no. Una escena no resuelta. La emoción no viene del presente, aunque el presente la sienta. Su origen está en otro momento, en otra interpretación, en otra forma de percibir que quedó grabada y aún no ha sido revisada. Es por eso que muchas veces el alma se siente atrapada en un sufrimiento, cuya causa ya no está allí. Porque lo que permanece no es el evento, sino la emoción no disuelta que lo acompaña. Esto es lo que llamamos una repetición emocional. Cuando la energía vibratoria de un momento no se transforma en comprensión, queda suspendida como carga viva en el campo mental. No es que la escena se repita, es que la vibración no ha sido neutralizada, y por tanto busca manifestarse una y otra vez en nuevas situaciones, nuevas personas, nuevas formas. Así, un enojo no resuelto con una figura del pasado puede reproducirse 20 años después, en otra relación completamente distinta, no porque el alma esté maldita, ni porque haya un castigo invisible, sino porque la vibración emocional aún activa sigue generando resonancias. Cada emoción que se repite es un mensajero que no ha sido escuchado. No vino para hacerte sufrir, vino para señalar un punto de fijación mental que necesita reinterpretación. El alma no se estanca porque cometió errores, sino porque no ha entendido el mensaje que hay detrás del dolor. La emoción es un idioma que, si se ignora, se convierte en ruido. Pero si se traduce con conciencia espiritual, se vuelve enseñanza y se disuelve. Aquí aparece uno de los principios fundamentales de la práctica interior. Las emociones no se suprimen ni se exaltan. Se redirigen. Y esta redirección no es emocional, es vibratoria. Consiste en neutralizar la carga activa que tienen dentro de la mente subconsciente, mediante una revisión amorosa, una afirmación de verdad y una elevación de la energía hacia un plano más alto. A este proceso lo llamamos neutralización vibratoria. Neutralizar una emoción no es eliminarla por la fuerza, ni reprimirla bajo capas de pensamiento positivo. Es observarla sin identificarse con ella, reconocer su presencia sin alimentarla, y redirigir su energía hacia el Cristo interno, que es la única presencia capaz de transmutarla sin conflicto.
El Salmo 51 expresa este anhelo con una claridad deslumbrante. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta frase no es solo un ruego piadoso. Es una afirmación de reordenamiento vibratorio interior. El salmista no pide que se borren sus errores, ni que se oculten sus culpas. Pide una nueva frecuencia en su corazón, es decir, en su centro emocional. Y pide que su espíritu sea enderezado, alineado de nuevo con la verdad. Esta oración no busca consuelo, busca transformación. Cuando una emoción te domina, no estás siendo tú, estás siendo una reacción repetida de algo que tu alma aún sostiene como real. Y mientras esa vibración no se neutralice, seguirá manifestándose en formas inesperadas. Muchos conflictos actuales no son nuevos, son viejas emociones disfrazadas de situaciones recientes. La persona no sabe por qué reacciona con tanta intensidad, pero si investigara, descubriría que esa emoción tiene raíces antiguas. No se trata de revivirlas, sino de iluminar su origen y disolver su poder. El proceso de neutralización vibratoria ocurre en 3 fases. Nombrar sin miedo. La emoción no puede transformarse si no se la reconoce. No con juicio, sino con honestidad. Decir en silencio: siento rabia, siento culpa, siento abandono. No es una confesión de pecado. Es una toma de conciencia. Mientras la emoción no tenga nombre, seguirá operando en las sombras. Observar sin adhesión. Una vez nombrada, se la contempla como lo haría un médico con un síntoma. Con objetividad, con presencia, con discernimiento. No se trata de sentirla más intensamente, ni de dejarse arrastrar. Se trata de separarse mentalmente de ella. Esto es una emoción que está en mí, pero no soy yo. El alma que observa ya no está dentro del torbellino. Y eso cambia todo. 3. Redirigir con verdad. Aquí se da el acto espiritual más poderoso, llevar esa emoción al Cristo interno, declarando: te entrego esto que siento. No quiero justificarlo, ni esconderlo, ni repetirlo. Solo quiero transformarlo. En ese instante, la mente se alinea con el principio, y la vibración comienza a disolverse. A veces lentamente, a veces de inmediato. Pero siempre, sin excepción, esa vibración pierde su dominio. He conocido a muchas almas sinceras que han orado durante años, que han leído, que han estudiado, pero que siguen siendo arrastradas por oleadas emocionales que no comprenden. Y cuando les pregunto si han neutralizado la vibración, me miran sin saber qué responder. Porque no se trata de entender intelectualmente el pasado. Se trata de soltar la emoción que aún lo sostiene. Y eso solo se logra mediante una práctica interior deliberada, constante y amorosa. No luches con tus emociones. No intentes cambiarlas a la fuerza. Cambia tu vibración. Esa es la clave. No debo sentir esto. Di: elijo no sostener esto como real. La diferencia es inmensa, porque lo primero es represión. Lo segundo es poder espiritual. El alma que practica esto cada día, ya sea al despertar, al meditar, al enfrentar un conflicto, o al cerrar la jornada, comienza a experimentar una ligereza interior desconocida. Las escenas del pasado dejan de tener ganchos. Las palabras dichas por otros ya no producen el mismo eco. Los gestos que antes dolían, ahora se comprenden. Y esa comprensión no es emocional, es vibratoria. La oración del salmista se vuelve real. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No limpio de emociones, sino limpio de emociones no resueltas. No limpio de humanidad, sino limpio de identificación con el dolor. Y cuando el corazón se limpia, el alma respira. Las emociones no tienen el poder de encadenarte si no las alimentas. Son solo formas pasajeras de energía. Algunas son intensas, otras son sutiles. Pero todas pueden ser recogidas, reconocidas y redirigidas. Haz de esta práctica un hábito sagrado. Porque cada emoción redimida es un pedazo del pasado que se suelta. Cada vibración neutralizada es un espacio libre donde el espíritu puede morar. Y cuando el espíritu mora en ti, no hay pasado que pueda repetirse. Oración final. Cristo que vives en mi alma. Tú que ves más allá de lo que siento. Te entrego cada emoción, no resuelta. Cada eco que aún resuena sin razón. No quiero suprimir. No quiero justificar.
Solo quiero limpiar mi corazón. Como el salmista te pidió. Crea en mí un estado nuevo. Una vibración clara. Una paz duradera. Donde antes hubo carga, hoy hay comprensión. Donde antes hubo reacción, hoy hay quietud. Gracias por esta limpieza sagrada. Amén. Capítulo 7. El tiempo es una creencia, revelando la ilusión. El tiempo no es una realidad objetiva. Es una forma de pensamiento, una estructura mental construida para que la conciencia humana pueda organizar, medir y narrar sus experiencias en este plano. Pero en sí mismo, el tiempo no es sustancia, no es ley, no es principio. Es un reflejo, un resultado. El tiempo es secuencia. Y la secuencia es una función de la mente dividida, no de la mente de Dios. Para el espíritu, no hay antes ni después, solo hay presencia. Solo hay eternidad expresándose en ahora. Esta verdad, cuando se comprende, desmantela una de las trampas más poderosas que el alma ha sostenido. La prisión de lo que ya fue y lo que aún no ha sido. Porque el pasado no es un lugar del que venimos, ni el futuro un sitio hacia donde vamos. Son contenidos mentales, activados por atención y sostenidos por emoción. Lo que tú llamas ayer es solo una imagen alojada en tu campo subconsciente, que se activa cuando la recuerdas. Esa imagen, mientras permanezca cargada de juicio o significado emocional, seguirá teniendo efectos sobre tu estado presente. No porque sea real, sino porque la sostienes como real. El alma entonces sufre no por lo que pasó, sino por lo que todavía cree acerca de lo que pasó. De igual modo, lo que tú llamas mañana es una proyección basada en tendencias actuales de pensamiento. Si no hay cambio interno, lo que llamas futuro no es más que el pasado reorganizado con nuevos nombres. Por eso Jesús enseñó, no os afanéis por el día de mañana. No como una frase de consuelo, sino como una declaración de ley. Porque el mañana no existe fuera de la conciencia que lo fabrica. La Escritura lo dice sin ambigüedades. Un día es como 1000 años para el Señor, y 1000 años como un día. 2 Pedro 3:8. Esta frase, tan citada como mal comprendida, no alude a un Dios caprichoso con el calendario, sino a la naturaleza eterna de la mente divina, que no ve los hechos en secuencia, sino en totalidad. Para Dios, todo ocurre ahora. Porque todo lo real es eterno, y todo lo irreal es inexistente. El libro de Eclesiastés afirma que todo tiene su tiempo, y enumera: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, de reír, de edificar, de destruir. Esto ha sido interpretado como una celebración de la diversidad de la vida. Pero en clave metafísica, el pasaje revela otra cosa. Cada uno de esos tiempos representa una frecuencia mental, una estación interior, una fase de conciencia. El tiempo entonces no se mide por el reloj, sino por el pensamiento. Por eso decimos que el tiempo es una creencia organizada en la conciencia personal, y que esa creencia puede ser trascendida. No mediante negación, sino mediante desidentificación. Si tú dejas de sostener mentalmente una escena del pasado, esa escena se desactiva en tu campo vibratorio. No importa cuán real parezca haber sido. Si ya no está siendo sostenida por tu conciencia, entonces no tiene más poder. El tiempo sin atención colapsa. Aquí llegamos a una de las leyes más potentes de la libertad interior. Lo que no se sostiene, se disuelve. Piénsalo bien, todo pensamiento, toda escena, toda emoción vinculada a una experiencia pasada, solo puede continuar operando si la recuerdas, la justificas o la temes. Pero si la observas desde el Cristo interno, y afirmas: esto no está ocurriendo ahora, no es parte de mi ser, no tiene sustancia espiritual, entonces esa experiencia pierde su anclaje. El anzuelo se suelta, el alma se libera. El tiempo es ilusión, porque la verdad no cambia. Lo único real en ti es tu ser espiritual, que no envejece, no evoluciona, no se mueve en una línea. Tu Cristo interno no está sometido al reloj. Solo tu personalidad lo cree. Pero una vez que haces contacto consciente con tu centro divino, te das cuenta de que nunca te has movido de la presencia de Dios. Esta comprensión es vital cuando hablamos de sanar el pasado. Porque si crees que el pasado está lejos, que ya fue, que quedó fijado en la piedra de la historia, entonces no puedes cambiarlo. Pero si comprendes que el pasado sigue existiendo solo como un patrón mental,
entonces puedes modificarlo mediante la conciencia. No necesitas regresar físicamente. No necesitas reabrir heridas. Solo necesitas ver desde otro lugar. ¿Dónde ocurre el milagro? Aquí. ¿Cuándo ocurre el cambio? Ahora. Hay personas que llevan décadas prisioneras de un momento que duró segundos. Un grito, una pérdida, un error, un abandono. Aquel instante se convirtió en su nunca más. Y todo lo que han vivido desde entonces ha estado coloreado por esa escena. Pero esa escena no está allí. Solo está en su conciencia. Y si está allí, puede ser modificada. Puede ser reinterpretada. Puede ser entregada a la luz. Esto no es fantasía. Es ley. La mente, al soltar un contenido, lo deja de alimentar. Y si no se alimenta, muere. Así se disuelven las memorias que ya no sirven. No por negación. No por represión, sino por reconocimiento y renuncia voluntaria. Esto no me define. Esto no es ahora. Esto no es el Cristo en mí. Recuerda, Dios no tiene reloj. El reino de los cielos no se mide en horas. Tu transformación no necesita años, solo necesita decisión. Porque lo que tú sostienes como verdadero ahora es lo que determina tu experiencia presente, no lo que ocurrió cronológicamente. He conocido personas que sanaron memorias de infancia en un instante, no porque el recuerdo desapareciera, sino porque dejaron de otorgarle identidad. Y he visto almas sabias seguir sufriendo por cosas que ocurrieron medio siglo atrás, simplemente porque las sostienen cada día con su pensamiento. Esto no es juicio, es claridad. No hay sufrimiento más allá de lo que decides seguir sosteniendo. El tiempo no es enemigo, ni aliado. Es solo un escenario mental. Y como todo escenario, puede desmontarse. Entonces, no preguntes, ¿cuánto falta para que sane? Pregúntate, ¿aún estoy sosteniendo esa historia como real? Si la respuesta es sí, puedes cambiarla. Y si la respuesta es no, ya está disuelta. El espíritu no necesita tiempo para sanar, solo necesita disponibilidad. Porque donde tú ves demora, Dios ve presencia. Donde tú ves distancia, Dios ve unidad. Donde tú ves pasado, Dios ve ahora. Oración final. Dios eterno. Tú que no mides los días. Tú que habitas en lo que no cambia. Enséñame a mirar sin tiempo. A vivir sin cadenas del ayer. A soltar las imágenes que no sirven. Hoy elijo el ahora. Donde todo es posible. Donde el pasado no manda. Donde la gracia es real. No necesito más tiempo. Solo necesito recordar. Y al recordar, despierto. Y al despertar, soy libre. Amén. Capítulo 8. El presente eterno como llave de transformación. Todo cambio verdadero ocurre ahora. No hay transformación fuera del instante presente. No porque el presente tenga cualidades místicas, ni porque sea una emoción elevada, sino porque es el único punto de contacto entre tu conciencia personal y la mente divina. Todo lo que fue, ya no es. Todo lo que será, aún no es. Pero el ahora, el eterno ahora, es el único punto de realidad donde el alma puede ejercer su poder espiritual. Allí se produce la sanación. Allí se revela la verdad. Allí se disuelve el error. La mente humana ha sido entrenada para oscilar entre dos extremos, la nostalgia del pasado y la anticipación del futuro. Ambos son formas de evasión del presente. Ambas son expresiones de una conciencia dormida. La nostalgia no revive lo bueno, sino que idealiza lo que ya no es. La anticipación no prepara, sino que proyecta miedos o deseos en una línea imaginaria que aún no ha ocurrido. En ambos casos, la atención, que es el instrumento más sagrado del alma, está fuera de su centro, desenfocada, incapaz de actuar con poder. El presente eterno no es una fracción de segundo, ni un punto entre dos líneas temporales. Es un estado de conciencia. Es una frecuencia mental en la cual el alma no se define por la historia, ni por la expectativa, sino por el contacto inmediato con la presencia que mora en su interior. Es lo que Moisés escuchó desde la zarza ardiendo. Yo soy el que soy. No, yo fui, ni yo seré. Yo soy. Este es el nombre de Dios, no como un título divino, sino como una afirmación ontológica. El ser no tiene tiempo. Solo presencia. Cuando el alma aprende a reposar en ese yo soy, cesan las luchas. Porque el yo soy no arrastra culpas, ni fabrica temores, no se define por el cuerpo, ni por la edad,
ni por las circunstancias. El yo soy es el centro de tu ser, tu identidad espiritual, tu Cristo interno. Y solo desde ese centro puede producirse el cambio que libere. Esto tiene consecuencias profundas. Porque significa que no necesitas cambiar tu pasado, ni controlar tu futuro. Solo necesitas volver conscientemente al centro presente, donde Dios mora en ti. El ahora es el altar, y sobre ese altar se ofrecen las memorias, los temores, las máscaras y las ilusiones. El ahora es el campo sagrado donde se reescribe la historia con luz, donde lo que parecía inamovible se disuelve sin esfuerzo. La razón de esto es sencilla, aunque al principio parece misteriosa. El subconsciente solo puede ser reprogramado desde el presente. No responde a argumentos intelectuales, responde a vibraciones actuales. Es decir, tú puedes haber comprendido algo hace 10 años, pero si hoy no lo sientes como real, ese cambio no opera. Por el contrario, puedes transformar una escena antigua en cuestión de minutos si tu vibración presente es clara, sostenida y consciente. La eternidad no es duración, es presencia. ¿Cómo se ancla la conciencia en el presente eterno? No basta con desearlo, tampoco con afirmarlo superficialmente. El alma ha de ser entrenada para soltar, poco a poco, su adicción al pasado y su obsesión por el futuro. Es un proceso de disciplina interior, de reeducación espiritual, que se inicia con 3 actos mentales fundamentales. 1. Detener la narrativa. El alma debe aprender a reconocer cuándo está generando discurso mental. Esas cadenas de pensamiento que reactivan escenas pasadas, justifican emociones o anticipan catástrofes futuras, y cortarlas con autoridad. No es una lucha, sino una renuncia. En el momento en que reconoces que estás contando una historia interna, detente. Y decreta: esto no es el ahora, esto no soy yo. Volver al yo soy. Una vez que la narrativa se detiene, vuelve tu atención a una afirmación sencilla y poderosa. Yo soy. No le agregues atributos, no digas yo soy esto o aquello. Solo permanece en el ser puro. Si la mente necesita anclarse en algo más concreto, puedes añadir: yo soy la presencia viva de Dios aquí y ahora. Repite esto en silencio, una y otra vez, hasta que sientas que la corriente mental se aquieta. 3. Actuar desde ese estado. No es suficiente con entrar en el presente eterno durante la oración. La clave está en llevar esa conciencia a la acción diaria. Antes de hablar, antes de responder, antes de decidir, haz una pausa interior. Pregúntate: ¿estoy actuando desde el yo soy o desde una historia que me conté? Esa pregunta tiene el poder de cambiar decisiones enteras, evitar conflictos y revelar caminos que estaban ocultos. Este proceso no requiere condiciones externas. Puedes estar rodeado de caos y aún así permanecer en el ahora. Puedes tener memorias dolorosas activas y aún así elegir no revivirlas. Puedes tener incertidumbre sobre lo que vendrá y aún así habitar la eternidad del instante. Porque el presente eterno no depende del mundo. Depende de la conciencia. Aquí radica una de las claves más olvidadas de la enseñanza espiritual. El pasado no se sana en el pasado, sino en el presente. No puedes viajar mentalmente a cambiar lo que ocurrió. Pero puedes dejar de sostener la interpretación que hiciste de ello. Y eso ocurre aquí. Ahora, en este momento, te das cuenta. El dolor no persiste porque ocurrió. Persiste porque aún lo defines como parte de ti. La herida no sigue abierta porque fue profunda. Sigue abierta porque aún la nombras. Pero si hoy, sí, hoy mismo, decides no continuar esa narrativa, el hilo se corta. No por fuerza, no por olvido, sino por presencia. La presencia lo cura todo porque no necesita el pasado para existir. La transformación espiritual no es acumulación de experiencias. Es reconexión con el ser. Y ese ser nunca ha salido del ahora. Solo tú saliste, en la mente. Pero puedes volver. No con esfuerzo, no con mérito, solo con decisión. Esta es la verdadera llave de toda sanación. Volver a la presencia y permanecer allí. No como tarea, sino como identidad. No como refugio, sino como hogar. No como técnica, sino como verdad. He visto almas traspasar décadas de culpa en minutos.
simplemente porque eligieron habitar el yo soy en vez de su historia personal. He visto miradas cambiar, cuerpos sanar, relaciones restaurarse, sin intervención externa, solo porque el alma dijo en silencio: no me definiré más por lo que ocurrió. Me definiré por lo que soy. Y eso basta. Oración final. Padre eterno, yo soy ahora. Yo soy aquí. Yo soy lo que tú eres en mí. Renuncio a sostener lo que no es. A contarme historias que no sanan. A vivir fuera del instante. Hoy, desde este presente sagrado, declaro que todo está disponible. Declaro que soy libre. Declaro que tu presencia me habita. No me detiene el tiempo, porque el tiempo ya no me define. Yo soy. Amén. Capítulo 9. Oración correctiva. Una nueva mirada a la realidad. La mayoría de las personas entiende la oración como súplica, como petición, como clamor, como una voz necesitada que implora que algo externo se mueva. Esta visión no solo es limitada, sino también ineficaz. Porque parte de la premisa de que estamos separados de Dios, de que el bien está lejos, y de que hay que convencer a un poder superior para que se digne a intervenir. Pero la verdad espiritual es otra. No hay separación. El bien no está lejos, y Dios no necesita ser persuadido. La oración no es un acto de petición, es un acto de reconexión con la realidad. Orar no es hablar, es mirar de nuevo. Es corregir la percepción. Es revisar el pensamiento que estás sosteniendo y sustituirlo por la visión espiritual. Por eso decimos que la oración no cambia a Dios, cambia al que ora. Y al cambiar al que ora, cambia el mundo que ve. Porque el mundo no es más que una proyección de la conciencia. La verdadera oración es correctiva. No por castigo, sino por precisión. No porque estés equivocado moralmente, sino porque has interpretado erradamente algo que ocurrió y lo estás sosteniendo como definitivo. Entonces, la oración entra en acción, no como discurso externo, sino como proceso interno de reordenamiento vibratorio. A eso llamamos oración correctiva. Una práctica espiritual, mediante la cual el alma reconfigura la estructura mental de un recuerdo, una emoción o una percepción, para alinearla con la verdad. Esto no se logra con fórmulas mecánicas, ni con frases repetidas sin comprensión. Se logra con atención, con honestidad y con presencia. La oración correctiva es una mirada nueva que se posa sobre un hecho viejo. No para modificar lo que ocurrió, sino para liberar lo que tú has creído acerca de eso. Porque lo que te afecta no es lo vivido, sino la interpretación que aún sostienes. Pongamos un ejemplo. Supón que en tu infancia alguien te hizo sentir inferior. Tal vez fue un maestro que te humilló, un padre que te comparó, o un grupo que te excluyó. Esa escena quedó grabada en tu subconsciente, no como un hecho, sino como un juicio. No valgo, no soy suficiente, no pertenezco. Ese juicio ha viajado contigo todos estos años, repitiéndose en distintas formas, saboteando tus relaciones, tus decisiones, tus logros. Y ahora, al mirar hacia adentro, reconoces que ese pensamiento no viene de Dios. No es parte de tu ser. Entonces oras. Pero no oras diciendo: Señor, quítame este dolor. Eso es súplica, eso es esperar que otro haga por ti lo que tú no quieres mirar. La oración correctiva dice: Cristo en mí, muéstrame la verdad de esto que aún creo. Permíteme ver con tus ojos esta escena. Ya no quiero sostener esta mentira. Corrige mi percepción. Entonces, traes esa escena a la conciencia. No como víctima, no con dramatismo, sino como observador espiritual. Ves al maestro, al padre, al grupo, los miras con luz, y comienzas a declarar: en este momento, no hay error, solo ignorancia, solo sombras. Yo libero esta imagen, yo perdono esta interpretación, yo deshago este juicio, y afirmo ahora: yo soy digno, yo soy amado, yo soy expresión del Cristo. Esta no es una fórmula mágica, es un acto de poder. Porque estás reescribiendo el recuerdo desde una conciencia superior. No estás mintiendo, no estás negando, estás sanando. Porque ya no estás viendo desde el dolor, sino desde la verdad. Esa escena que antes era prisión, ahora se convierte en peldaño. Esa emoción que era carga, ahora es testigo de tu despertar.
La oración correctiva tiene 3 componentes fundamentales. 1. Aceptación del error de percepción. No puedes corregir lo que no reconoces como equivocado. No hay vergüenza en admitir que has visto mal, solo hay libertad. El alma humilde no dice, todo lo que viví es sagrado. El alma humilde dice, hay cosas que viví y entendí desde el miedo. Hoy las miro con amor. 2. Revisión amorosa del recuerdo. La mente no necesita revivir con intensidad lo ocurrido, pero sí necesita traer la imagen a un espacio de luz. Observarla sin juicio, reconocer que fue vista con filtros humanos. Y ofrecerla al Cristo interno para que la revele en su verdad. Esta revisión no es racional, es espiritual. Se hace en quietud, en presencia. 3. Afirmación consciente de la verdad. Aquí se declara lo real, no como imposición, sino como descubrimiento. Se afirma lo que Dios ve, no lo que tú pensabas. Se dice en esa escena, yo soy amado, yo soy valioso, yo soy libre. Estas no son frases motivacionales, son llaves vibratorias. Porque el subconsciente responde a la repetición, sí, pero solo cuando la repetición está cargada de intención, de fe y de verdad. Es posible construir oraciones correctivas para cada recuerdo específico. Aquí tienes un modelo. Recuerdo, una discusión con un ser querido, donde dijiste algo que hirió profundamente. Juicio aún sostenido. Fui cruel, lo arruiné. Ya no hay vuelta atrás. Oración correctiva. Cristo que mora en mí. Te entrego este recuerdo. No quiero juzgarme ni justificarme. Quiero ver con claridad. Aquella escena ocurrió en ignorancia. Hoy sé más, hoy amo más. No soy ese error. Yo soy compasión. Yo soy comprensión. Yo soy nuevo ahora. Bendigo a esa persona. Me bendigo a mí. Declaro este recuerdo liberado en tu luz. Y afirmo mi nueva identidad en ti. Amén. Esta oración puede repetirse a diario, no como castigo ni como esfuerzo, sino como práctica de limpieza. Cada vez que se pronuncia con conciencia, la estructura mental de ese recuerdo se debilita en su forma antigua y se reconfigura. Hasta que un día, sin aviso, recuerdas la escena y ya no duele. Ya no condena, ya no te define. Entonces sabes que has orado correctamente. No temas orar así, no es irreverente. Es profundamente espiritual, porque no estás manipulando a Dios. Estás permitiendo que Dios te muestre lo que siempre ha visto. Tu inocencia esencial, tu libertad inalterada, tu valor eterno. La oración no es pedir cosas, es ver correctamente. Y quien ve con los ojos del Espíritu, ya ha sido sanado. Oración final. Cristo de verdad. Tú que ves mi historia sin juicio, muéstrame lo que no he visto. Corrige lo que aún sostengo. Libera lo que aún me ata. No quiero rogar. Quiero recordar. No quiero que cambie el pasado. Quiero ver el pasado con tus ojos. Hoy declaro mi conciencia disponible. Mi percepción ofrecida, somersida. Mi memoria iluminada. Y así, cada oración que brota de mi alma, se convierte en una llave que me devuelve a casa. Amén. Capítulo 10. La ley del reflejo mental, y su acción retrospectiva. Toda experiencia vivida, toda escena aparentemente externa, todo suceso que ha dejado huella en tu historia, es el reflejo, más o menos directo, más o menos difuso de un estado mental anterior. La vida no ocurre hacia ti, ocurre desde ti. Lo que ves en el mundo no es otra cosa que un espejo de lo que la conciencia ha sostenido. No siempre con claridad, no siempre con lógica visible, pero sí con ley. La mente es el molde, el mundo es el reflejo. Y esta es una ley ineludible, constante, absoluta, la ley del reflejo mental. No se trata de una metáfora. Es una ley de formación espiritual, que opera desde el principio mismo de la creación. Dios forma el universo por medio del verbo. Y el verbo no es sonido. Es pensamiento activo. Todo cuanto existe ha sido generado por una idea sostenida. Lo mismo ocurre en tu vida personal. Cada circunstancia ha sido antecedida por una vibración mental, aunque no siempre consciente. Las personas suelen mirar el presente sin entender su origen. Observan su economía, su salud, sus vínculos, como si fueran hechos aislados. Pero nada de eso ocurrió al azar. Cada una de esas experiencias es el resultado,
el reflejo de un patrón mental que fue sembrado, regado y eventualmente manifestado. Esta ley no actúa como castigo. Actúa como espejo. El espejo no juzga, solo refleja. Ahora bien, lo que pocos comprenden es que este reflejo puede modificarse, y no solo de aquí en adelante, sino también en relación con el pasado. Porque el reflejo mental, si bien se proyecta en tiempo lineal, puede ser corregido en tiempo espiritual. Y esto abre una puerta extraordinaria, la posibilidad de realizar un tratamiento retrospectivo, mediante el cual el alma transforma la raíz mental de una experiencia pasada, desactivando su efecto presente. Esto no significa que el evento desaparezca, ni que se borre del mundo físico. Significa que la interpretación vibratoria que se hizo de ese evento se corrige, y al corregirse cambia el eco que sigue produciendo. Porque lo que continúa afectando no es el evento, sino la interpretación que tú sostuviste en él. Y esa interpretación puede ser soltada. Puede ser reemplazada. Puede ser transmutada en verdad. Veamos cómo funciona esto. Imagina que una persona, durante años, experimenta rechazo. Lo vive en la infancia, lo repite en relaciones adultas, lo arrastra a sus vínculos laborales. Cree, de modo subconsciente, que no es bienvenida, que no merece pertenecer. Esa creencia fue sembrada en algún momento, no importa si real o simbólico, y desde allí se ha proyectado. Pero esa persona, al despertar espiritualmente, puede detenerse y decir, esto que vivo no es nuevo, es un reflejo de algo antiguo que sigo sosteniendo. ¿Qué estoy proyectando aún desde aquella raíz? ¿Qué creencia antigua me lleva a reproducir este rechazo? Al hacer esta pregunta en oración, en silencio, en revisión amorosa, se activa la posibilidad del tratamiento retrospectivo. El alma vuelve mentalmente al momento donde sembró esa idea, no para revivirlo, no para victimizarse, sino para reconocer que en ese instante se creyó una mentira. No importa si fue hace 30 años o 3 días. El tiempo no limita al espíritu, el alma se vuelve testigo, y declara, yo ya no creo eso, ya no sostengo esa imagen, hoy sé que soy digno de amor, de bienvenida, de pertenencia. Y declaro, en el nombre de Dios, que esa raíz mental queda disuelta ahora. Ese tratamiento tiene poder. Porque el reflejo que sostenía el patrón, al perder su causa interna, cesa su repetición. La persona comienza a ver nuevas respuestas del mundo, no porque el mundo cambió, sino porque ella ya no proyecta la misma vibración. Esta práctica requiere comprensión y constancia. No basta con querer olvidar, tampoco con querer cambiar el futuro. La transformación real ocurre cuando el origen mental del reflejo se disuelve conscientemente. La mente debe mirar con compasión lo que una vez sostuvo con miedo. Debe atreverse a decir, esto que creí, ya no lo creo. Esto que proyecté, ya no lo proyecto. Esto que sembré, hoy lo arranco con amor. El tratamiento retrospectivo se realiza en 3 fases. Identificación de la raíz. Pregúntate con sinceridad, ¿qué patrón repetido estoy viviendo hoy? ¿Qué emoción lo acompaña? ¿Qué creencia interna parece justificarlo? Una vez identificado el patrón, rechazo, abandono, escasez, juicio, culpa. Vuelve mentalmente al primer recuerdo en que sentiste eso. No lo revivas con dolor. Obsérvalo desde el yo soy. 2. Reinterpretación espiritual. Desde el estado de oración, declara en silencio. En ese momento yo creí que esto era verdad. Hoy sé que no lo es. Yo no soy esa emoción. Yo no soy ese pensamiento. Yo soy lo que Dios dice que soy. Puedes imaginar esa escena envuelta en luz. Puedes ver al niño que fuiste siendo abrazado por el Cristo interno. Puedes oír palabras nuevas reemplazando las antiguas. Lo importante no es el método, sino la presencia consciente y la declaración de verdad. 3. Afirmación sostenida. Durante varios días, afirma con convicción una verdad contraria al patrón que estás disolviendo. Si soltaste el rechazo, afirma, yo soy bienvenido a cada espacio. Yo soy digno de amor. Si soltaste la culpa, afirma, yo soy libre. Dios no guarda error en mí. La afirmación actúa como un nuevo reflejo sembrado, que sustituye la imagen anterior. He conocido personas que, al hacer este trabajo de forma comprometida, han transformado vínculos de décadas, han sanado cuerpos enfermos, han atraído nuevas formas de vida que antes les parecían imposibles.
Y todo ocurrió sin cambiar al mundo. Solo cambiando el reflejo. Solo soltando la raíz. Lo importante es entender que lo vivido no es la cárcel, sino la maestra. Lo que duele no condena, señala. Te muestra el punto exacto donde aún sostienes algo que no es verdad. Y cuando corriges eso, el reflejo se ordena. Esto no es filosofía, es práctica espiritual. Es ley. Y como toda ley divina, está disponible para quien la honra. Testimonio espiritual. Recuerdo una mujer que, tras años de pérdidas económicas, vino con el alma rota. Había hecho todo correcto, y sin embargo la escasez la seguía. Le pregunté, ¿cuál fue tu primer recuerdo de dinero relacionado con dolor? Respondió, mi padre diciendo que yo era un gasto innecesario. Esa frase se le quedó tatuada en el alma. Y desde allí, sin saberlo, cada emprendimiento fracasaba, cada ingreso se evaporaba. Trabajamos juntos, una oración correctiva retrospectiva. Ella visualizó a su padre, no como culpable, sino como ignorante. Le habló en el espíritu, no soy un gasto, soy un regalo de Dios. Y hoy elijo recibir, hoy elijo prosperar. Repitió esto durante 21 días. No pidió más dinero, solo corrigió la raíz mental. A las pocas semanas, su economía cambió. No por azar, por ley. La ley del reflejo obedeció la nueva imagen. Oración final. Cristo eterno que vive en mí. Muéstrame la raíz que debo soltar. Llévame sin miedo al origen del patrón, para que, desde tu luz, pueda declarar lo que es verdadero. Ya no quiero mantener el reflejo del dolor. Quiero ver desde la mente de Dios. Corrige en mí lo que aún refleja sombra. Y afirma en mí lo que revela tu presencia. Declaro que mi historia no me ata. Declaro que el patrón se disuelve. Declaro que el reflejo se transforma. Porque tú, Dios mío, eres mi causa verdadera. Amén. Capítulo 11. Cerrando ciclos. El poder de bendecir. El ayer es llevar lauras con Adon Kurda. Todo ciclo que no se cierra en paz continúa operando como una sombra. Aunque hayan pasado años, aunque las circunstancias hayan cambiado, aunque digamos con la boca que ya todo está superado, si en el fondo de la conciencia aún existe resistencia, juicio o deseo de que algo haya sido distinto, ese fragmento del pasado sigue actuando como un nudo no resuelto, porque el alma, en su profundidad, no avanza con el calendario, sino con la conciencia. Cerrar un ciclo no significa olvidar, ni borrar, ni reprimir. Significa verlo con claridad, comprender su función en tu crecimiento, y dejar de sostenerlo como algo inconcluso. El cierre verdadero no ocurre cuando algo se arregla, sino cuando tú ya no necesitas que se arregle. Ocurre cuando puedes mirar hacia atrás sin dolor, sin culpa, sin rencor, y decir, esto también fue parte del camino. Lo bendigo y lo libero. La mente sin entrenar tiende a cerrar etapas con juicio, o con indiferencia, o con una especie de resignación intelectual. Pero eso no sana, eso posterga. Porque lo que no se bendice, se repite. Lo que no se honra, se reactiva. Y lo que no se libera con amor, se arrastra como carga emocional que afecta la forma en que percibes el presente. Por eso es fundamental aprender el arte espiritual del cierre consciente. Y la herramienta más poderosa para ello es la bendición. No la bendición como fórmula externa, sino como acto interno de reconocimiento y liberación. Bendecir el pasado significa reconocer su valor, aún en el dolor, y liberarlo de la carga que tú mismo le colocaste. Significa declarar que ya no necesitas sostener esa imagen desde la herida, sino desde la comprensión. Esto se enseña veladamente en el Salmo 23. Aunque muchos lo recitan sin entenderlo, su significado metafísico es claro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle no desaparece, la sombra no se borra. Lo que cambia es la actitud interna del caminante. Deja de ver al valle como un enemigo, y lo reconoce como parte del camino. Esa es la esencia del cierre espiritual, mirar el pasado como una etapa del sendero. No como un error a corregir, sino como un maestro que ya cumplió su función. La frase final del Salmo revela aún más. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien no viene de frente, viene detrás. Es decir, cuando miras hacia atrás desde la conciencia del Cristo interno.
Reconoces que incluso en lo oscuro, el bien estaba actuando. No lo viste antes, porque estabas atrapado en la forma. Pero al bendecir revelas el contenido espiritual que esa experiencia traía. Ahora bien, bendecir no es justificar. Tampoco es minimizar. No se trata de decir, todo estuvo bien. Porque hay cosas que dolieron, que dañaron, que confundieron. Pero sí puedes decir, aunque no lo entendí, hoy reconozco que puedo soltar esta historia. Hoy elijo liberar esta imagen. Hoy bendigo incluso aquello que no comprendo. Aquí presentamos una práctica esencial, la bendición inversa. Este ejercicio consiste en volver mentalmente a una escena, persona o etapa que aún percibes como abierta o dolorosa. Y declararle una bendición consciente desde tu yo soy. No con ironía, no con superioridad, sino con honestidad espiritual. Es un acto de madurez del alma. No requiere contacto físico con nadie. Solo una conexión interior clara y disponible. Ejercicio. Bendición inversa. Una int identifica un ciclo no cerrado. Puede ser una relación terminada, una pérdida no asimilada, un cambio forzado, una etapa que terminó abruptamente. No tiene que ser dramática, solo inconclusa. 2. Lleva a tu conciencia esa escena. Visualízala. Siente lo que sientas, sin juzgar. Luego reconoce que ya no deseas sostenerla desde el dolor. 3. Declara una bendición sincera. Puedes usar tus propias palabras, o adaptar esta fórmula. Bendigo esta experiencia. Bendigo a quienes participaron en ella. Reconozco que actuaron desde su nivel de conciencia. Reconozco que yo también. Elijo soltar todo juicio. Elijo liberar todo apego. Ya no necesito esta escena como parte de mi identidad. La bendigo. La libero, y declaro que la paz de Dios queda sembrada en este recuerdo. 4. Permanece unos minutos en silencio. Siente cómo esa escena pierde carga emocional. Tal vez no desaparezca al instante, pero ya no vibra igual. Ya no aprieta igual. Eso es señal de que el ciclo comienza a cerrarse. Este ejercicio puede repetirse durante varios días. No es un ritual externo. Es un acto de dominio interno. Cada bendición que emites, reordena tu campo mental. Cada ciclo que cierras con amor, libera energía que estaba atascada. Cada persona que bendices, deja de ocupar espacio innecesario en tu conciencia. No se trata de ellos, se trata de ti, de tu libertad, de tu limpieza interior. He visto almas que intentaron seguir adelante sin cerrar lo anterior. Y aunque cambiaron de casa, de ciudad, de pareja o de trabajo, seguían vibrando en el mismo pasado, porque el cierre no es geográfico, es vibratorio. No ocurre al mudarse, ocurre al bendecir. Y la bendición, cuando es sincera, actúa como una llave que cierra la puerta con suavidad, sin violencia, sin rencor, sin necesidad de volver a empujarla. Esta es la verdadera libertad. No la de pasar página como evasión, sino la de escribir conscientemente el punto final de cada capítulo. Así el alma avanza liviana, clara, disponible para lo nuevo. Y así el espíritu puede actuar, sin obstáculos mentales sostenidos por emociones viejas. No necesitas que los demás te pidan perdón. No necesitas entender cada detalle de lo que pasó. Solo necesitas dejar de sostener esa escena desde el ego. Y eso ocurre cuando bendices. Porque al bendecir reconoces que Dios estuvo allí, aunque tú no lo vieras. Y si estuvo allí, el bien también estuvo, aunque no haya sido evidente. Oración final. Señor, hoy elijo cerrar este ciclo, no con indiferencia, no con juicio, sino con claridad espiritual. Bendigo cada persona, cada palabra, cada silencio. Bendigo lo que entendí y lo que no entendí. Bendigo el aprendizaje que hoy emerge de la sombra. Ya no necesito sostener esta escena. Hoy declaro su misión cumplida. Hoy libero su forma, y me quedo con la verdad. Tú fuiste allí, tú estás aquí, y en ti todo queda en paz. Amén. Capítulo 12. Cambiar una infancia difícil. Sanación retroactiva. No existe experiencia que el espíritu no pueda redimir. No hay memoria que no pueda iluminarse. No hay infancia tan rota que no pueda ser reescrita desde la verdad. Estas afirmaciones no son consuelos espirituales, son realidades metafísicas, porque en la mente de Dios, que es perfecta, eterna y omnipresente,
La infancia difícil que muchos recuerdan no existe como herida, sino como posibilidad de transformación. En esa mente no hay víctimas, no hay carencias, no hay errores inmutables. Solo hay oportunidades de reconocer lo que realmente somos. Seres espirituales, íntegros, sostenidos por el amor. Desde la perspectiva espiritual, tu infancia no es un hecho cronológico, sino un campo vibratorio alojado en el subconsciente. Allí se almacenan impresiones, creencias, emociones, imágenes y narrativas, que si no son comprendidas y corregidas, siguen influyendo en tu presente. Mucho del dolor adulto no es más que la repetición inconsciente de ideas formadas durante los primeros años de vida. Pero aquí viene la revelación. Esas impresiones pueden ser transformadas ahora. No necesitas cambiar lo que ocurrió, sino reeducar la forma en que lo has registrado. El alma tiene el poder de mirar hacia atrás sin miedo y corregir mentalmente lo que una vez interpretó desde la ignorancia. A eso llamamos sanación retroactiva, el acto consciente de revisar, reinterpretar y redimir la infancia a la luz del Cristo interno. No se trata de inventar una infancia nueva, ni de negar lo que pasó, ni de romantizar el sufrimiento. Se trata de comprender que el recuerdo no es el hecho, sino la vibración que tú mismo asociaste al hecho, y que eso puede cambiarse. Puedes cambiar el significado, puedes cambiar la carga emocional, puedes cambiar el lugar interno, desde donde observas esa etapa. Porque tu ser espiritual, el Cristo en ti, no fue dañado, no fue herido, no fue condicionado por ninguna escena de la niñez. El niño físico vivió cosas, algunas duras, algunas injustas. Pero el niño de luz que habita en ti nunca fue tocado por el error. Ese niño divino está intacto. Y puedes volver a él. Puedes invocarlo, puedes dejar que te muestre lo que siempre supo, que tú no eras lo que creíste que eras. Que nunca fuiste abandono, ni vergüenza, ni silencio, ni carencia. Que tú eras, y eres, Hijo de Dios, completo, amado, capaz de restaurar tu conciencia desde el interior. ¿Cómo se hace esto? Comienza por aceptar una premisa central: la infancia está viva solo en tu mente. No como tiempo, sino como energía no resuelta. Lo que llamas herida infantil es, en la mayoría de los casos, una interpretación no cuestionada que se mantuvo activa. Por ejemplo, si de niño sentiste que no eras escuchado, quizás hoy repites relaciones donde nadie te comprende. Si creíste que debías ganarte el amor, quizás hoy sobreexiges en todo lo que haces. Si asociaste autoridad con miedo, tal vez hoy te saboteas cada vez que te lideras a ti mismo. Estos comportamientos no son castigos, son ecos mentales que piden ser revisados. Y pueden dejar de actuar en cuanto tú desautorices su causa interior. Para eso, la herramienta más poderosa es la visualización espiritual guiada, no como fantasía, sino como técnica de reprogramación vibratoria consciente. A continuación, te invito a realizar un ejercicio que puede cambiar el curso de tu relación con el pasado. Ejercicio: reeducar la infancia desde el Cristo interno. Busca un espacio de silencio. Siéntate con la columna recta. Respira hondo 3 veces, cierra los ojos y empieza a imaginar. Estás entrando en una casa. No es la casa donde creciste, sino un espacio de luz. Un lugar cálido, sereno, lleno de amor. Allí sentado en el suelo, está el niño que fuiste. Tiene la edad exacta en que sentiste esa herida. Tal vez tiene miedo, tal vez llora, tal vez está confundido. No intentes cambiarlo, solo acércate. Obsérvalo, siéntelo. Luego, con suavidad dile: no estás solo, he venido por ti. Soy tu yo verdadero, el que nunca se fue. Lo que viviste fue difícil, sí. Pero no era tu culpa, y ya no es tu carga. Hoy vengo a recordarte quién eres. Vengo a decirte que eres amado, completo, libre, que no necesitas probar nada, que no estás roto, que estás lleno de Dios. Visualiza cómo ese niño levanta la mirada. Mira tus ojos, y en ellos ve la verdad. Abre los brazos, te abraza. Ambos se funden en una misma luz. Ya no hay separación. Ese niño es tú, y tú eres él, ahora restaurado. Permanece en silencio. Permite que esta escena se grabe en tu mente. Puedes volver a ella cuantas veces quieras. Cada vez que lo hagas, estarás enseñando a tu subconsciente
una nueva interpretación de aquella etapa. Una interpretación real, elevada, iluminada. Esta práctica no borra lo vivido, pero borra la mentira que se construyó alrededor. Y eso es todo lo que necesitas para sanar. Porque en verdad nunca fue el hecho lo que dolió. Fue la interpretación que hiciste. Y si esa interpretación cambia, cambia la emoción. Y si cambia la emoción, cambia el patrón. Y si cambia el patrón, cambia la vida. He visto personas salir de décadas de autoengaño con una sola visualización profunda. No porque sea mágica, sino porque es precisa. No porque transforme el mundo, sino porque transforma al que ve el mundo. Sanar la infancia no es retroceder. Es recuperar el trono de tu conciencia. Es volver a ser el dueño de tu mirada. Es declarar, yo soy quien elijo cómo recordar. Yo soy quien decide desde dónde mirar. Y al hacer eso, recuperas el poder que parecía perdido. Ese es el verdadero milagro. No que el pasado cambie, sino que tú cambies la relación que tienes con él. Entonces, la vida te responde con libertad, con alegría nueva, con relaciones distintas, con decisiones limpias de condicionamiento. No porque alguien te rescató, sino porque tú recordaste quién eres. Oración final. Cristo eterno, entra hoy en la casa de mi infancia. Ilumina cada rincón, cura cada interpretación errada. Abraza al niño que aún llevo dentro. Y enséñame a mirarlo con tus ojos. Ya no quiero vivir desde lo que fue. Quiero vivir desde lo que soy. Declaro que mi historia es redimida, que mis memorias se reeducan, y que mi presente es libre. Gracias por enseñarme que nunca estuve solo, que aún en el dolor, tú eras mi centro. Hoy recupero la inocencia, pero con conciencia. Hoy camino como quien ha sanado. Amén. Capítulo 13. El pasado de otros. ¿Cómo dejar de juzgar? El juicio hacia los demás es una de las formas más sutiles y profundas de esclavitud interior. Se disfraza de opinión, de memoria, de experiencia, de precaución. Pero en realidad, es una proyección de nuestra mente, que al negarse a soltar lo que el otro fue, lo conserva como una imagen fija dentro de nuestro subconsciente. Y lo que el alma retiene mentalmente, no solo afecta la relación con el otro, sino también el estado espiritual propio. Cada vez que condenamos a alguien por algo que hizo o no hizo, estamos utilizando nuestro poder creativo para sostener una imagen congelada de su pasado, como si fuera una verdad eterna. Esa imagen se convierte en una forma mental que reside en nosotros. Y aunque creamos que estamos hablando de otros, en realidad estamos contaminando nuestro propio campo de conciencia con una vibración que nos impide avanzar. Porque el juicio, aunque se dirija hacia afuera, se instala dentro. No se queda en el objeto observado. Se graba en el observador. Al juzgar nos conectamos vibratoriamente con aquello que rechazamos. Y ese lazo invisible nos ata, nos debilita, nos impide elevarnos espiritualmente. Por eso dejar de juzgar a los demás no es un favor moral, ni un acto de generosidad. Es un acto de higiene mental y de liberación propia. ¿Y qué es juzgar? Es reducir a un ser humano a su pasado. Es negarle la posibilidad de ser algo más que lo que fue. Es repetir en nuestra mente una imagen vieja como si fuera actual. Es desconocer el principio de renovación constante que opera en toda alma viva. Es, en definitiva, negar la acción del Cristo interno en el otro, limitándolo a lo que fue cuando aún no sabía quién era. Desde la verdad espiritual, toda alma está en proceso. Toda conciencia está despertando. Nadie es su error. Todos somos lo que Dios conoce de nosotros, su expresión, su semejanza, su Hijo. Por eso cuando alguien comete una falta, real o percibida, nuestra tarea no es convertirnos en guardianes de ese pasado, sino en testigos de su potencial redimido. El juicio espiritual no consiste en negar lo que ocurrió, sino en reconocer que eso ya no define al otro. Porque en la mente de Dios, como enseñamos desde el inicio de este libro, no hay tiempo lineal. Por lo tanto, el pasado ya no existe. Y si no existe en Dios, no tenemos derecho a sostenerlo en la memoria. Muchos sufren emocionalmente no por lo que ellos vivieron, sino por lo que aún recuerdan, con enojo, decepción o rencor, acerca de otros. Padres, hermanos, parejas, amigos, líderes, conocidos. Cada uno guardado como un archivo de errores, injusticias o traiciones. Y sin saberlo,
Alimentan diariamente esos recuerdos con atención emocional, impidiendo su disolución. La mente, al igual que el cuerpo, no puede estar cargada de toxinas y funcionar con plenitud. Juzgar al otro es intoxicar la mente con imágenes desalineadas con la verdad. Y lo más grave, cada imagen que sostienes sobre otro, refuerza imágenes equivalentes sobre ti. Porque el subconsciente no distingue el objeto del juicio. Solo reconoce la vibración. Y si tu mente vibra en condena, tarde o temprano esa vibración regresará como autoconcepto, como culpa, como autoexigencia o como sabotaje. Entonces, ¿qué hacer? Soltar, disolver, restaurar. No se trata de negar el daño recibido, se trata de dejar de sostenerlo. Dejar de fijarlo, dejar de repetirlo. No se trata de justificar al otro, sino de liberarte a ti del rol de carcelero de esa imagen, porque nadie puede ser libre mientras encarcela a otros en su memoria. La práctica espiritual que proponemos es simple pero poderosa. El decreto mental de disolución del juicio y restauración del Cristo en el otro. Este decreto es una afirmación consciente que se utiliza cada vez que surge en ti una imagen vieja, una emoción de juicio o un recuerdo negativo sobre alguien. No importa si fue hace una hora o hace 20 años. Lo importante es reconocer que ese pensamiento ya no te sirve, que esa percepción no refleja la mente de Dios. Antes de presentar el decreto, es fundamental comprender que tú no estás llamado a corregir al otro, ni a enseñarle, ni a ajustarlo. Estás llamado a verlo con los ojos del Cristo, lo que no significa avalar su error, sino recordar que su esencia no está hecha de error. Tu labor espiritual no es administrar justicia, sino preservar la verdad en tu propia conciencia. Y eso comienza por cómo piensas. Decreto de disolución, del juicio y restauración del Cristo. Yo disuelvo ahora todo juicio que sostengo sobre nombre. Renuncio a repetir su pasado en mi mente. Renuncio a fijarlo en lo que fue. Reconozco su Cristo interno, vivo, activo, despierto. Bendigo su camino. Agradezco su función en mi aprendizaje. Y declaro que su pasado no tiene poder sobre mi presente. Solo el amor de Dios es real. Solo el Cristo en él es verdadero. Y eso es lo que elijo ver. Amén. Este decreto no cambia al otro. Te cambia a ti, y cuando tú cambias, toda la estructura vibratoria de la relación se reorganiza. Porque ya no estás enviando rechazo. Ya no estás reforzando la vieja imagen. Estás sembrando una nueva visión. Estás haciendo un acto de fe silencioso y transformador. Ver al otro como Dios lo ve, no como su pasado lo describe. Muchos se preguntan, ¿y si el otro no cambia? No importa, el cambio que tú haces en tu interior te libera. Si el otro cambia, mejor. Si no cambia, tú ya no estás vibrando desde el juicio. Estás libre, estás en paz, estás unido a la verdad, no a la historia. Y eso basta. La vida comienza a responder de manera distinta cuando tu conciencia deja de repetir errores ajenos. Porque el universo no te recompensa por tener razón, sino por estar alineado con la verdad. Y la verdad es que cada alma está hecha a imagen de Dios, no de su pasado. Cuando tú te conviertes en testigo de eso, participas del milagro de la redención. Oración final. Cristo eterno, enséñame a ver como tú ves. Muéstrame el rostro verdadero, de quienes aún conservo como culpables. Disuelve en mí toda memoria de juicio. Libérame del papel de guardián del pasado. Yo no quiero cargar la historia ajena. Yo quiero mirar con compasión, pensar con claridad y soltar con confianza. Declaro hoy restaurada la imagen de cada alma que alguna vez condené en mi interior. Declaro liberada mi mente de toda fijación. Y afirmo con gozo, solo el Cristo es real. Solo el amor permanece. Solo la verdad tiene poder. Amén. Capítulo 14. La identidad no es tu historia. Uno de los mayores errores que la mente humana comete, y repite, es el de confundir identidad con biografía, esencia con historia, ser con relato. Esta confusión es tan profunda y tan extendida, que ha modelado culturas, religiones, familias y sistemas de pensamiento entero. Desde pequeños se nos enseña, explícita o implícitamente, que somos lo que hemos vivido, lo que nos ha pasado, lo que nos dijeron, lo que hicimos o dejamos de hacer. Esta visión errada, pero masivamente aceptada, es responsable de buena parte del sufrimiento humano. Porque si tú crees que eres tu historia, quedarás atrapado por ella.
Si crees que tu ser está hecho de acontecimientos, entonces los acontecimientos gobernarán tu conciencia. Y si tu conciencia está gobernada por el pasado, no puedes vivir libremente el presente, ni mucho menos construir el futuro desde la verdad. El Cristo interno que habita en ti no tiene historia. Tiene naturaleza. Y su naturaleza es eterna, perfecta, indivisible, santa. No vino del tiempo, no fue producto de causas externas. No tiene memoria del error. Es lo que fuiste antes de que tuvieras nombre, cultura, género o educación. Es lo que permanece intacto, sin importar lo que haya sucedido en tu relato personal. Desde la metafísica espiritual, esto es fundamental: tu identidad no es tu biografía. Tu identidad es tu filiación divina. Fuiste creado por Dios a su imagen y semejanza. No como cuerpo, no como narración, sino como idea pura, como expresión del principio, como manifestación del ser eterno. Esto no es una creencia, es un hecho espiritual. Es el único hecho que no puede ser alterado. Todo lo demás cambia, la historia cambia, las circunstancias cambian, los recuerdos cambian, pero tu identidad permanece. Y esta identidad es el punto de partida de toda sanación verdadera. Ahora bien, si esto es tan claro, ¿por qué seguimos creyendo que somos lo que nos pasó? Porque el ego, la falsa identidad, se alimenta del relato. El ego necesita una historia para mantenerse activo. Necesita etiquetas, roles, memorias, traumas, logros, fracasos. El ego no puede sostenerse sin narrativas. Por eso se aferra al pasado como si fuera parte del ser. No lo hace por maldad, sino por ignorancia, porque no sabe quién es, necesita construir un relato con lo que encuentra. Imágenes mentales del ayer. La libertad espiritual comienza cuando puedes observar tu historia como un hecho externo a tu esencia, como un escenario por donde caminaste, pero que no eres tú. Eso no significa rechazar tu pasado. Significa no identificarte con él. Significa que puedes mirar cada escena de tu vida, sin hacer de ella tu definición. Puedes decir, esto ocurrió, pero yo no soy eso. Puedes honrar tu historia sin arrastrarla como peso. Este proceso requiere conciencia, práctica y una nueva mirada. Y esa nueva mirada la aprendemos del Maestro Jesús, especialmente en el acto simbólico y poderoso de su bautismo. El bautismo como renacimiento de conciencia. El Evangelio relata que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, y que al salir del agua se escuchó una voz: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esto no fue un ritual externo, fue una revelación de identidad. Jesús, el hombre, se alinea con su Cristo interno. Y al hacerlo se desidentifica de la historia humana. No porque su pasado fuera malo, sino porque no era él. El agua representa la disolución de la imagen vieja. Sumergirse en el Jordán es entrar en el olvido del ego. Salir de él es asumir la identidad divina. La voz del cielo no se refiere al Jesús biográfico, sino al Cristo eterno. Y esa voz está disponible para ti ahora. Cada vez que sueltas la identificación con tu pasado y eliges pensar desde tu esencia, esa voz te susurra: «Tú eres mi Hijo amado. En ti me complazco». Este acto no requiere un río. Requiere un cambio de conciencia. Requiere que afirmes: «Yo no soy lo que me hicieron. Yo no soy mis logros ni mis errores, ni mis errores. Yo no soy mi historia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy lo que Dios conoce de mí». Esta afirmación no borra tus recuerdos. Los reposiciona. Les da otro lugar. Pone el pasado donde debe estar, detrás de ti, no dentro de ti. Lo convierte en información, no en identidad. Lo transforma en peldaño, no en cárcel. Metodología para desidentificarse del relato. Te propongo una práctica diaria para fortalecer esta conciencia. Requiere constancia, pero transforma la vida interior. Observa tu discurso. Anota cuántas veces al día usas expresiones como «yo soy así porque, si no me hubieran después de lo que viví». Cada vez que haces eso, estás reactivando la identificación. No te juzgues, solo obsérvalo. 2. Reformula en presente espiritual. Cuando surja una narración automática del pasado, respóndela con una afirmación desde tu yo soy. Por ejemplo, si piensas: «Siempre me cuesta confiar por lo que me hicieron». Declara: «Eso fue parte de mi experiencia.
pero no define quién soy. Yo soy confianza, porque mi ser viene de Dios. 3. Ancla tu día con una afirmación de identidad. Al despertar, antes de hablar con nadie, declara: hoy no seré mi historia, seré mi verdad. No me moveré desde la memoria, sino desde el espíritu. Este acto, sostenido en el tiempo, comienza a reprogramar tu mente subconsciente. 4. Reinterpreta tus recuerdos clave. Haz una lista de los 5 recuerdos más determinantes de tu historia. Obsérvalos sin emoción. Luego pregúntate: ¿quién estaba yo siendo allí? ¿Quién sé que soy hoy? ¿Cómo vería esto mi Cristo interno? Escribe una nueva narrativa desde tu ser espiritual. Esto no es negar, es redimir. El alma no necesita historia para evolucionar. En la mente de Dios, no se te pide un currículum, se te pide despertar. No necesitas justificar tu pasado. Necesitas recordar tu origen, porque en realidad, tu alma no vino a repetir una historia. Vino a manifestar una verdad. Cada vez que recuerdes eso, estarás bautizando tu conciencia de nuevo. Estarás sumergiendo el ego en el silencio, y haciendo emerger el Cristo en ti. Y cuando eso ocurre, todo lo demás, las memorias, las emociones, las etiquetas, comienzan a caer como hojas secas. Porque ya no las necesitas, porque tú ya sabes quién eres. Oración final. Padre que me creaste sin error. Hoy suelto la historia que creí que era yo. Hoy desarmo el relato que me ata. Hoy dejo de repetir lo que fue. Declaro que no soy mis recuerdos, ni mis roles, ni mis heridas. Soy tu hijo amado, nacido de tu luz, creado por tu amor, sostenido por tu verdad. Bautiza mi mente con esta certeza. Renueva mi conciencia. Hazme libre. Hazme nuevo. Hazme uno contigo. Amén. Capítulo 15. Resurrección interior, el único cambio real. Todo lo que hemos dicho hasta aquí, sobre el pasado, sobre la mente, sobre la historia, sobre la sanación retroactiva, converge en una sola verdad definitiva. No se trata de cambiar el pasado, sino de resucitar al ser que siempre estuvo libre de él. Porque si el pasado no existe en la mente de Dios, entonces el único lugar donde persiste es en la conciencia humana. No es una realidad, es una repetición mental. No es una verdad, es una interpretación. Y esa interpretación puede y debe ser liberada. Pero para que esa liberación sea total, el alma tiene que hacer un acto supremo de entrega, renunciar a la necesidad de arreglar lo que fue, y enfocarse en manifestar lo que es, en Dios, aquí y ahora. Lo que necesita transformación no es el pasado, sino la vibración con la que aún lo sostenemos. Y esa vibración no cambia con teorías ni con esfuerzos humanos. Cambia con conciencia espiritual, con visión iluminada, con la presencia viva del Cristo interno. La verdadera sanación no es reconfigurar escenas antiguas, sino resucitar la parte de ti que no está sujeta al tiempo, y desde ahí iluminar todo lo demás. Jesús no resucitó el cuerpo como una proeza física, resucitó la conciencia del Cristo. Y esa resurrección está disponible para ti cada vez que eliges ver con la mente de Dios, pensar con la claridad del principio, y actuar desde la verdad del ser. Lo que llamamos milagro no es otra cosa que la restauración de la conciencia original. Para comprender esto más profundamente, observemos la parábola de Lázaro. No desde la literalidad, sino desde su revelación metafísica. Lázaro representa aquello en ti que fue encerrado en una tumba mental. Un recuerdo, una emoción, un fragmento de historia que diste por muerto, por terminado, por inútil. Marta y María representan tus aspectos emocionales que aún lloran ese pasado. Y Jesús, el Cristo, llega no a revivir lo viejo, sino a llamar a la vida aquello que aún puede servir al espíritu. Lázaro, sal fuera. No es un grito hacia un cuerpo. Es una orden espiritual hacia tu conciencia dormida. Es una declaración. Aquello que creíste muerto, no lo está. Aquello que diste por perdido, puede volver. Aquello que encerraste, puede liberarse. Pero hay una condición. Quítale las vendas. Las vendas son tus interpretaciones viejas, tus juicios, tus narrativas repetidas. Mientras sigas envolviendo tu pasado con esas vendas, no podrás verlo con ojos nuevos. La resurrección no ocurre en lo oculto. Ocurre cuando decides sacar a la luz tu ser verdadero y quitarle los velos del ego. No es el pasado el que debe cambiar, es tu punto de vista.
Porque en el fondo, tú no necesitas cambiar lo que viviste. Necesitas recordar lo que eres. Y cuando lo recuerdas, el pasado pierde poder, porque ya no eres su rehén. Porque ya no eres ese personaje que creíste. Porque has resucitado en espíritu. Eso es lo que realmente cambia, la vibración mental. Dejas de pensar como quien fue herido, y comienzas a pensar como quien ha sanado. Dejas de vivir como quien arrastra escenas, y comienzas a vivir como quien manifiesta el reino. Dejas de mirar hacia atrás con nostalgia o culpa, y miras hacia adentro con claridad. Eso es la resurrección, el cambio de vibración que desmantela toda ilusión de tiempo, de error, de carencia. La mente entrenada en el Cristo sabe que nada que fue necesita ser arreglado, solo iluminado. Y la luz no se pone sobre el pasado, sino sobre el presente. Porque solo en el presente puedes ver, solo en el presente puedes decidir. Solo en el presente puedes ser quien realmente eres. Aquí está el punto culminante. No viniste a reparar una historia. Viniste a manifestar una verdad. No viniste a corregir el pasado. Viniste a expresar el Cristo. No viniste a ajustar memorias, viniste a liberar tu conciencia. Este cambio de enfoque es total, es radical, pero es la única libertad real. Porque mientras sigas invirtiendo tu energía en lo que fue, no podrás habitar lo que es. Y lo que es Dios, verdad, amor, ser, solo existe ahora. Por eso, si quieres saber si el pasado ya fue redimido, no mires tus recuerdos. Mira tu vibración. ¿Desde dónde piensas? ¿Desde dónde piensas? ¿Desde qué lugar emocional actúas? ¿Con qué tono interior miras tu vida? Si aún hay peso, aún hay vendas. Si hay paz, hay resurrección. Y la resurrección no es un evento místico. Es un estado de conciencia. Es la experiencia diaria de vivir sin cargas mentales innecesarias, de actuar desde el espíritu, de pensar desde la luz, de moverse desde la libertad. Esa es la única transformación verdadera. No mejorar lo que fue, sino manifestar lo que Dios ya decretó sobre ti. Este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Nada que hayas vivido puede alterar esa verdad. Ninguna historia puede borrar tu origen. Ningún error puede anular tu esencia. Por tanto, deja el pasado. No porque no importe, sino porque ya no define. No porque lo niegues, sino porque ya no te representa. Y permite que el Cristo en ti, la conciencia pura, luminosa, indestructible, tome el lugar central. Esa es tu verdadera identidad. Ese es tu único propósito. Y desde ahí todo lo demás será añadido. Oración final. Cristo en mí. Ya no quiero remendar mi pasado. Quiero resucitar en espíritu. Quiero soltar las vendas de mis pensamientos viejos. Quiero salir de la tumba de mis creencias limitantes. No soy lo que viví. Soy lo que Dios conoce de mí. No soy mi historia. Soy la manifestación del principio. Hazme nuevo en mi manera de pensar. Hazme nuevo en mi manera de ver. Hazme nuevo en mi forma de vivir. Hoy no arreglo. Hoy no ajusto. Hoy manifiesto. Amén.